Muy buenas tardes. Reciban todas y todos un afectuoso saludo bolivariano y revolucionario desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Orlando Rincones y dando continuidad al curso de formación de brigadistas de la cátedra del Comandante Supremo Hugo Chávez, organizado por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, hoy vamos a continuar adentrándonos en la dimensión militar de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Hoy nos encontramos aquí, precisamente, en la Plaza Mariscal Sucre, en el populoso barrio de San Pedro, en el centro de la ciudad de La Paz. Esta hermosa plaza es patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad. Desde acá vamos a estar abordando los aspectos más importantes y más relevantes de la campaña de Pichincha, la campaña que sellaría la independencia del Ecuador. Bien, la campaña de Pichincha fue una campaña de las más complejas que debió afrontar nuestro mariscal Sucre. Fue una campaña llena de adversidades y de dificultades desde un primer momento. Pero es necesario que hagamos primeramente un contexto previo al inicio de la campaña en el año de 1821. El 9 de octubre de 1820 estalló una revolución popular en Guayaquil. El pueblo guayaquileño, de la mano y con el apoyo de los oficiales venezolanos Luis Urdaneta y Leo Febres Cordero, junto con otros insignes patriotas, hombres y mujeres, como la propia Manuela Sáenz, derrocaron a las autoridades españolas y tomaron el poder. La primera medida que adoptó ese grupo revolucionario fue la conformación de una junta de gobierno, la Junta Superior de Guayaquil. Esta junta, presidida por el poeta José Joaquín Olmedo, organizó en primera instancia un ejército, una fuerza protectora, que no solamente garantizara la libertad y la independencia de Guayaquil, sino que pudiera avanzar sobre la ciudad de Quito para liberarla también. Nace así, de esa manera, la División Protectora de Quito. Después de algunos triunfos iniciales, como la célebre batalla de Camino Real, comenzaron a sucederse una serie de derrotas y de fracasos militares, y el pánico y el desasosiego comenzó a apoderarse de los habitantes de Guayaquil. La gente reclamaba a la Junta la falta de pericia y la falta de victorias en el campo militar. La situación era preocupante porque estaba aún fresca en la memoria de los guayaquileños la represión de la cual fueron objeto los ciudadanos de aquel puerto en 1809 y 1810, cuando las autoridades españolas retomaron el poder. Había el temor de que el ejército realista pudiera, una vez vencido las fuerzas guayaquileñas, adentrarse en la ciudad, retomarla y castigar a la población. Ante esa situación no quedó otra alternativa que la Junta Superior demandar el auxilio de Colombia y del libertador Simón Bolívar. Ya el libertador había incluso ayudado, desde una primera instancia había ayudado a la Junta. Había enviado municiones, había enviado pólvora, había enviado fusiles, pistolas, lanzas, sables, etc. Y también había enviado al general José Mírez, el recordado maestro de Antonio José de Sucre en la Escuela Militar de Ingeniería de Caracas. José Mírez cumplió una función de adelantado y tenía como objetivo principal dentro de su labor en Guayaquil la de lograr la incorporación de este puerto, de esta ciudad, a la Colombia bolivariana, a la Gran Colombia, y también de coordinar las acciones militares. Pero ambos objetivos no se lograron, no había avances ni en el terreno político ni en el terreno militar.
Por eso, el libertador Simón Bolívar, el 21 de enero de 1821, designa a Antonio José de Sucre como representante de Colombia ante la Junta Superior de Guayaquil, para que le transmita a los guayaquileños la intención y el deseo de Colombia de acoger a Guayaquil bajo su manto protector y apoyarla en la liberación definitiva, no solamente de Guayaquil, también de la ciudad de Quito. En ese entendido, los primeros días de abril de 1821 parte Antonio José de Sucre del puerto colombiano de Buenaventura. Y luego de un mes de travesía, arriba a Guayaquil, el día 7 de mayo. Le acompañan 1.700 bravos de Colombia, tropas veteranas colombianas que van a remozar ese ejército y esa división protectora de Quito y a las fuerzas guayaquileñas. Inmediatamente Antonio José de Sucre, al llegar a Guayaquil, se pone a la disposición de la Junta Superior y a la disposición también de José Joaquín Olmedo. Inmediatamente es investido también de la autoridad civil y militar para que él pueda desarrollar la campaña final y decisiva contra los españoles. Bien, una vez que se han cumplido todos estos formalismos legales, ya está preparado el gran mariscal para dar inicio a los primeros pasos de la campaña libertadora. Bolívar no podía venir a Guayaquil sin la autorización del Congreso Gran Colombiano. Es por ello que debió Antonio José de Sucre trabajar prácticamente solo en compañía de sus oficiales para sacar adelante esta importante campaña militar. Ahora bien, como dijimos al principio, la campaña de Pichincha estuvo rodeada de un sinfín, de un sinnúmero de inconvenientes, contratiempos y adversidades. Muchas amenazas se tejieron en torno a esta campaña, de todo tipo, en el terreno político, económico, social, militar, por supuesto. Incluso hasta la geografía, el clima, le fue adverso a las fuerzas patriotas, a las fuerzas republicanas. Pero bueno, analicemos cada una de ellas antes de hablar de la batalla de Pichincha. En el campo político, ¿qué fue lo que encontró Sucre cuando arribó a Guayaquil? Cuando Sucre arriba a Guayaquil, va a encontrar una ciudad dividida en 4 facciones, en 4 bandos. Por un lado, los que deseaban la incorporación de Guayaquil a Colombia la Grande. Por otro lado, los que deseaban la incorporación de Guayaquil al Perú, porque el Perú también reclamaba el puerto de Guayaquil para su administración, para su jurisdicción. Y de hecho, el general San Martín había ya enviado una serie de representantes de su gobierno para que fueran moviendo los hilos para lograr la adhesión del pueblo guayaquileño a la causa de la incorporación de Guayaquil al Perú. Había otra facción que quería un Guayaquil libre, independiente, o sea, crear una república independiente separada de Colombia, separada del Perú. Y una cuarta facción, que no era la menos numerosa, por cierto, la que defendía aún los intereses del rey. Ante esta división, ante esta gran cantidad de intereses, Sucre debió manejarse con mucho cuidado, con mucho tino. Debió apelar a sus artes, a sus finas artes de la negociación, de la diplomacia, para navegar en estas aguas turbulentas y no crear ninguna discordia con ninguno de los bandos en conflicto. Finalmente, Sucre, en tiempo récord, el día 15 de mayo, va a lograr que la Junta Superior de Guayaquil muestre su aprobación a la incorporación de Guayaquil a Colombia la Grande, a la Colombia bolivariana, y que acepte el abrigo, el brazo protector de Colombia. Es un gran logro, porque en apenas 8 días Sucre pudo lograr este objetivo político que era prioritario para el libertador Simón Bolívar. Donde también debió Sucre recurrir a sus artes y a sus destrezas en la negociación y en la diplomacia fue con los españoles. Y fue una de las primeras cosas que hizo. Sucre, al llegar a Guayaquil, hizo valer los términos de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, especialmente con el comandante Tolrá. Sucre hábilmente
le hizo llegar al comandante Torrá los términos de los armisticios, de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, para lograr, entre otras cosas, primero, un cese de hostilidades que le iba a permitir ganar tiempo a él para terminar de confeccionar un ejército poderoso para enfrentar a los españoles. Y por otra parte logró un canje de prisioneros muy importante que permitió recuperar a muchos oficiales y soldados patriotas e incorporarlos a la nueva fuerza militar. Adicionalmente a estos problemas políticos se sumaron los problemas económicos. No había recursos. En muchas oportunidades, Antonio José de Sucre y sus oficiales debieron incluso poner dinero de su propio peculio para poder cubrir los gastos más elementales de la tropa. También la sociedad guayaquileña se mostró un poco esquiva a la causa libertaria y se verificaron muchas traiciones, muchas delaciones. Un batallón completo de infantería se pasó al bando realista. También hubo una fuga de información que permitió que los españoles atacaran por vía marítima al puerto de Guayaquil. En fin, eran tiempos en que no se podía confiar fácilmente en mucha gente. La geografía también impuso en aquella oportunidad severos contratiempos. Subir desde el nivel del mar de Guayaquil hasta la altura de Quito, 2.850 metros, fue bastante complejo y bastante difícil para la mayoría de las tropas colombianas. Muchos de nuestros soldados murieron en el camino, afectados por la altura, por el clima, por el frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, el ejército adversario, el ejército realista. Si bien no era un ejército muy numeroso, pero era un ejército veterano. El mariscal Aymerich tenía una fuerza de 2.000 hombres que resguardaban con celo la ciudad de Quito. Y el campo militar, en ese sentido, el campo militar dio un sinfín de sinsabores, tanto amarguras como también éxitos al mariscal Sucre a lo largo de esta campaña. Porque en la campaña de Pichincha, Sucre va a obtener el primer triunfo militar de él como comandante jefe. Eso fue en la batalla de Yaguachi, el 19 de agosto de 1821, su primer triunfo militar como jefe. Ahora también, posterior a Yaguachi, que fue un triunfo que llenó de entusiasmo a Guayaquil, un mes después, el 11 de septiembre, va a sufrir Sucre una terrible derrota en Huachí, en donde prácticamente todo su ejército fue exterminado. Debió regresar a Guayaquil para, sobre las cenizas y las reliquias de su ejército, volver a confeccionar nuevamente con auxiliares venidos de Colombia y con la juventud guayaquileña una nueva fuerza militar. Después de estas dos grandes lecciones, las dulces mieles del triunfo y la amargura de la derrota, Sucre confecciona un nuevo ejército y en el año 22 se pone en campaña hacia Quito. El 9 de febrero, en Loja, en Saguauro, se va a encontrar la división colombiana con la división peruana. Se unen. El ejército auxiliar que tanto había demandado Sucre al general San Martín por fin llega en su auxilio. El coronel Andrés de Santa Cruz, con los batallones Piura y Trujillo, se incorpora a la fuerza de Sucre y a partir de ese momento tenemos un ejército unido libertador. Ese ejército va a ir rampando hacia Quito, va a liberar Cuenca. En Riobamba, el 21 de abril, va a obtener una espléndida victoria con el arma de caballería como punta de lanza, con una actuación memorable del argentino Ignacio Lavalle, jefe de los Granaderos de los Andes. Aparte del triunfo de Riobamba, Bolívar también consigue un triunfo extraordinario en la batalla de Bomboná, el día 7 de abril, con el cual corta las comunicaciones de Quito con el sur de Colombia, ese sur de Colombia con las provincias de Pasto y Popayán, en donde operaban los célebres Pastuso, Barreiro, Acualongo, ya no van a poder auxiliar a Quito porque el triunfo de Bolívar en Bomboná se lo va a impedir. Terminado todas estas operaciones, un mes después, prácticamente un mes después del triunfo de Riobamba, Sucre está ya en las faldas del volcán de Pichincha, frente a la ciudad de Quito, 24 de mayo de 1822.
el mariscal Melchor Aymerich apenas divisa al ejército republicano, ordena a todas sus fuerzas que vayan a dar alcance a los patriotas en las faldas del volcán. Y aquí se va a verificar una batalla muy singular, porque las condiciones del terreno no eran las mejores. Era un terreno sumamente inclinado que no permitió nunca desplegar plenamente la caballería patriota, que era nuestra principal arma. Por lo tanto, la batalla de Pichincha fue fundamentalmente una batalla del arma de infantería. En la batalla pasaron muchas cosas, no las vamos a poder enumerar todas, pero sí destacar, por ejemplo, que el parque patriota se perdió. El batallón Albión británico que llevaba nuestro parque se perdió y no conseguía el camino. El general Córdoba, que planeó junto a Sucre realizar una maniobra para caer, una maniobra envolvente y caer a las espaldas de los españoles, también se perdió en el camino. Fue a dar toda una vuelta y consiguió una quebrada que le cerró el paso, y luego, cuando quiso regresar, ya no encontró el camino de destino. Por lo tanto, se incorporó tarde al combate. Esa situación generó que nuestras unidades tuvieran prácticamente que luchar con un mínimo de municiones e incluso luchar cuerpo a cuerpo a bayoneta calada. Finalmente apareció el parque, finalmente apareció Córdoba, y va a ser este general, José María Córdoba, quien va a decidir la batalla de Pichincha con el arrojo y el desapego por la vida que lo caracterizaba. El triunfo patriota fue completo. 400 muertos y 200 heridos se verificaron en el bando realista. Los patriotas sufrieron la mitad de esas bajas, 200 muertos, 140 heridos. Y finalmente, luego de este extraordinario y espléndido triunfo, Sucre va a conceder una generosa capitulación a los realistas vencidos en Pichincha, los cuales se fueron a abrigar, a resguardar en el fortín de Panecillo. Al día siguiente se firma bajo los términos del Tratado de Regularización de la Guerra, siendo fiel a la letra del Tratado de Regularización de la Letra. Antonio José de Sucre concede una extraordinaria capitulación que va a sellar con sello de oro, valga la redundancia, la independencia del Ecuador. Bueno, para mañana vamos a retomar el tema de la dimensión militar de Sucre, abordando la campaña de Ayacucho. Muchas gracias, hasta la victoria siempre.